¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo segmento de Jesus Feel. Qué bendición estar hoy con ustedes en este paisaje tan hermoso. Vamos a estar cambiando en cada programa en diferentes lugares. Es una bendición poder estar con ustedes en esta tarde. Y bueno, Vivi, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Aquí contento con ustedes para trazar y bueno, ahondar un poco más sobre la vida de Jesucristo. ¿Y tú cómo has estado? Yo muy bien, gracias a Dios. Acá también contenta compartiendo con todos ustedes y expectativa de lo que vamos a aprender hoy. Bueno, entremos en materia mientras se van conectando ustedes allí, haciendo sus preguntas. Vamos a buscar allá sus Biblias, el libro de Lucas. Vamos a leer capítulo 4, del 1 al 13. Vivi nos tiene la lectura. Claro que sí. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quienes quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Amén, amén. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y al final sintió hambre. Y el diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las Escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Oiga, este hecho nos hace pensar en qué hace único a Jesús. Tal vez sus enseñanzas, tal vez fue que obró tantos milagros, en fin.
pero realmente una de las cosas básicas que vemos en la vida de Jesús como hijo de Dios es que nunca cometió pecado, nunca tuvo pecado. Entonces esto hace que sea un ser único y muy diferente a todos los demás. Cuéntame cómo viste la historia. Pues esta historia me parece muy profunda, muy importante, porque realmente lo que tú dices es verdad. O sea, él, aunque fue tentado en todo, no pecó, y realmente él estaba fortalecido por el Espíritu Santo. Él se fue a ese ayuno y allá fue donde vino el enemigo a tentarlo de varias maneras, pero él era muy, o sea, conocedor de la palabra de Dios, y fuera de eso lleno del Espíritu Santo, tenía el poder para vencer. Gracias a Dios que nos da ese ejemplo tan lindo de poder en el Señor para vencer cualquier Tenía el tentación. poder para vencer. Y lo tiene. Y lo sigue Lo sigue teniendo hoy en día. teniendo, sí. Vivi, ¿qué más te gustó de la historia? Pues a ver, me pareció pues muy importante el tema en el que cómo Satanás atacaba la identidad. Siempre era, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, siempre, si eres hijo de Dios. E incluso él citaba también la palabra, ¿sí? Entonces como que, claro, aunque Satanás también conoce la palabra, él no tiene el poder, que era lo que estaban hablando ustedes. Ujú. El poder lo tiene el Espíritu Santo de Dios, y esa es la gran diferencia entre Satanás y por qué él está vencido, y por qué Jesús, que no cometió pecado, tiene la victoria siempre. Hay una cosa muy curiosa, alguien me decía estos días que debíamos prepararnos mucho para vencer al enemigo, a saber más de la palabra que el enemigo. Así es. Pero aquí hay un detalle. Recuerden que el enemigo lleva siglos y siglos. Nosotros tenemos, en el caso mío, 50 años, 40, entonces nunca vamos a saber más que el enemigo en cuanto a la palabra. Pero sí podemos tener esa fe y esa confianza en la palabra, recibir la palabra verdadera y retenerla. En este caso Jesús ya retenía esa palabra, y con esa misma palabra lo citaba y le decía, no puedes tergiversar esta palabra que ya está escrita. ¿Qué opinas acerca de este capítulo? Bueno, él fue tentado de tres maneras, porque primero fue con lo del poder, que si postrado me adorares te entregará por los reinos del mundo, y era como ese orgullo espiritual de que se le doblegara a Jesús. Pero ahí fue cuando Jesús tomó la palabra y dijo, escrito está, solo al Señor tú Dios adorarás, y solo ante él te postrarás. Entonces vemos que el enemigo es engañoso, porque coge la misma palabra, porque cogía, visitaba textos bíblicos, pero para tentar, para engañar. Y qué importante es uno, como dices tú, estudiar, escudriñar, memorizar, para poder así resistir la tentación, las mentiras que el enemigo quiera meternos. Entonces me parece muy importante. También lo tentó con hambre, porque él estaba en ayuno, venía en ayuno de 40 días, y con él, o sea, él decía, no, pues tú tienes el poder para decirle, o sea, para que usara el poder para eso, para que no siguieran el ayuno. Entonces vemos que él aún así dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces siempre era una guerra espiritual, pero siempre él estaba armado del poder del Espíritu Santo y de la palabra. Entonces vemos aquí muy bonito la enseñanza y el ejemplo que nos da Jesús de aprender de su palabra. Excelente, vayan ustedes en sus casas estudiando, meditando. Y esta pregunta es para ti, ¿por qué era importante que Jesús le citara la palabra? Bueno, la palabra con el poder es donde está sustentado cómo poder vencer al enemigo, precisamente. Y como tú decías, es el ejemplo que él nos deja de que a través de la palabra es como podemos resistir la tentación y podemos salir victoriosos. Entonces siempre es ir a la palabra, ya todo está escrito, solo que debemos es tener la convicción de que a través de la palabra de Dios, esta palabra, podemos vencer y podemos resistir. Aquí hay una pregunta que es demasiado importante, me parece súper buena, y es, ¿por qué era importante que Jesús no tuviera pecado? ¿Qué dice Judy? ¿Por qué era importante que Jesús no tuviera pecado? Porque la palabra dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. O sea, muchas veces creemos que hacer guerra espiritual es echar solo fuera demonios. La mayor guerra espiritual que hay es contra nosotros mismos, en obedecer y sujetar esta carne a la obediencia a Dios. Es por eso él, que vivía en santidad y no había cometido pecado,
le era más fácil resistir todas esas tentaciones o zancadillas que el enemigo le ponía, que nos pone también a nosotros, pero lo importante es obedecer. Cuando vivimos esa actividad podemos resistir. Amén. Ahí dice un punto muy clave y es ese, que Jesús al no cometer pecado tenía autoridad. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra, nos sometemos a la autoridad de Dios y empezamos una vida en santificación, ¿qué pasa? Que cuando llegan pruebas como esta, tenemos esa autoridad moral, mental y espiritual de poder rechazar o hacer tal o cual. Entonces, por eso era muy importante que Jesús no estuviera en pecado. Síganse conectando, hagan las preguntas allí que vamos a estar conectando y estamos contestando en tiempo real, así de que estamos muy atentos. Estamos contentos también porque ya se están haciendo diferentes grupos de Jesusfield en varias partes del país y aquí en Medellín. Entonces, escríbanos. Bueno, hay una pregunta aquí bien tremenda, porque ¿qué debemos hacer nosotros cuando viene esa tentación? O sea, ¿qué actitud debemos de tomar cuando viene esa tentación de parte del enemigo? Depende. Depende del tipo de tentación. Bueno, digamos, se me vino a la mente, si es tentación, digamos, de que eres casado y llega una mujer a tentarte, huye, porque así hizo, ¿quién fue? José. Él salió huyendo, entonces huir. Otra forma de guardarnos como de la tentación es guardar mucho nuestra mente, nuestro corazón, ver qué estamos viendo, qué estamos escuchando, como mantenernos mucho meditando en la palabra. Dice la palabra que Dios guarda en completa paz a quien cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces debemos tener esta palabra todo el tiempo, meditar en ella todo el tiempo para poder resistir y estar como cuidando mucho qué hay en nuestro corazón, que es nuestra mente, para ver, pues porque no, nada viene así porque sí, ¿no? No es como que, ay, me tentó de la nada, no. Nosotros nos conocemos y sabemos como nuestras debilidades, entonces no exponernos a ese tipo de cosas. Una persona que fue alcohólica, no te expongas a ir a un bar donde sabes que hay licor, huye de esos lugares. Entonces, dependiendo de... Sí, mira lo que dijiste de José, fue impresionante. José huyó de la tentación. Si él se queda en la tentación, así es que, hermanos, hay que huir de la tentación. Hay que volar. Otra situación bien importante, y es, por ejemplo, nosotros estar atentos a las artimañas que pronto coloca el enemigo, ¿cierto? Estar muy preparados, no juzgar al otro porque ha caído, sino darle la mano al que se ha caído, no juzgándolo, porque la palabra dice que todos somos pecadores, no hay nadie, ni uno que se pueda justificar, pero ante el trono de Dios, el Señor Jesucristo, con esa obra que vino a hacer, tan impresionante, que aquí el enemigo trató de frustrar, porque si digamos él hubiese en su momento tenido orgullo o algo así y hubiese cedido a esa tentación, esa obra, y nosotros no estaríamos hablando de esa obra maravillosa de salvación. Justamente él tenía que ser el sacrificio perfecto en la cruz. Amén. Entonces él tenía que ser sin pecado. Totalmente. Claro. No, yo también quería decir que lo que está diciendo es muy cierto, porque estamos viendo la otra vez en el otro programa de Jesusfield que cómo Adán y Eva pecaron y fueron seducidos por sus sentidos, por la vista, por el oído, porque Satanás les habla al oído. Entonces sí es muy importante cuidar nuestra vista, que vemos, que oímos y que guardamos en nuestro corazón. También creo que es importante, para no caer en tentación, un equilibrio en palabra y en espíritu, porque no es solo orar, sino también leer la palabra. Las dos cosas me parecen importantes, porque la oración te llena del Espíritu Santo, del poder de Dios, y la palabra te da esa sabiduría, ese entendimiento. Entonces creo que es como alcanzar ese equilibrio en Dios, tener esa disciplina. Muy bien, hoy hemos aprendido algo bien importante, de estar cimentados en la palabra, y después de ese sacrificio que hizo Jesús, a estar cimentados en Jesús. Jesús dice por allá en Juan 15, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí, pues imagínense, vamos a estar firmes y vamos a dar fruto. Entonces cuéntale esta historia a otra persona esta semana, ese es el reto de esta semana. Esperemos también que hagan grupos misionales, nos escriben, les enseñamos cómo se hacen, y bueno, ya saben, la próxima semana vamos a estar también en Jesusfield para el mundo y en todas partes. Bendiciones. Un abrazo. Chao. Chao.
Poderoso en batallas, Jehová de los ejércitos. Porque ¿quién es Dios sino nuestro Dios? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Altísimo, poderoso en batallas, Jehová de los ejércitos. Porque ¿quién es Dios sino nuestro Dios? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Rey de reyes, Señor de señores, torre fuerte en mi poderoso en batallas, Jehová de los ejércitos. Porque ¿quién es Dios sino nuestro Dios? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Rey de reyes, Señor de señores, torre fuerte en mi libertador, mi estandarte, refugio y fortaleza, Rey de reyes, Señor de señores. Cuando el enemigo se levanta contra mí, tú eres mi defensa, mi fuerza y mi vivir. Tu voz es trueno, tu gloria majestad, y ante tu presencia toda sombra caerá. Mi alma te exalta, mi espíritu también.